El mundo se vuelve cada vez más digital. Las entidades financieras están compitiendo activamente por entregar más y mejores réditos a sus clientes. Pero, ¿cómo estar seguro de que nos llevamos el mejor interés? ¿Qué tan informados estamos hoy con el portafolio de servicios de crédito que ofrecen bancos, cooperativas y corporaciones financieras? Fraudes electrónicos, cobranzas abusivas, controversias en créditos, deudas que no bajan, luego de ser sufragadas mes a mes, incomodan, molestan, despiertan los reclamos de muchos clientes que quieren encontrar las mejores soluciones económicas a sus necesidades. Conciliar las mejores condiciones y conocer al detalle las prácticas comerciales que ofrecen los bancos harán que el consumidor financiero mejore sus finanzas. Feliz inicio de semana, qué gusto, qué placer poder acompañarlos en las tardes a través de la pantalla de Canal Institucional. Aquí estamos presentes en una nueva edición de Bien Dateado en Vivo, llevándole esos temas que usted necesita saber precisamente para aplicar en su día a día. Camila, ¿qué tal? Feliz tarde. Hola, muy buenas tardes, Carlos Televidentes. Feliz de iniciar la semana con todos ustedes con información de servicio, así que acomódense frente a sus televisores o en el lugar en donde se encuentren porque ya comienza Bien Dateado. Carlos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hablaremos sobre protegiendo los derechos del consumidor financiero. Quizás en algún momento tenemos alguna queja, reclamo con las entidades financieras, pues este es el momento de contarnos sus casos, porque en minutos, como es costumbre en nuestro espacio, tendremos en directo a los especialistas que nos ayudarán a resolver esos problemas que quizás tengamos también con la banca, pero claramente también hablaremos sobre los protocolos y sobre los deberes que tenemos como consumidores. Y nuestros titulares. Traemos el relato de un joven profesional que tuvo que adelantar una acción legal para que le comunicaran sobre los intereses causados de una deuda que le iba a ser congelada durante la pandemia. En breve le tenemos el caso. Cobranzas abusivas, también mucha desinformación, intereses incluso desproporcionados, ciberfraude, entre otras situaciones, llaman la atención de los clientes del sistema financiero que día a día presentan quejas y reclamos para restablecer sus derechos. Hablamos sobre esa problemática. Carlos, conocer aquellas responsabilidades que tenemos a la hora de pactar negociaciones o pago con los bancos, informarnos debidamente sobre los servicios financieros, pautas claves a la hora de definir nuestro rol como clientes, conozca los deberes de cara al sector financiero. Pero ¿cómo blindarnos de robos, fraudes y cobros por fuera de lo pactado? Como además proteger al detalle nuestra información personal y hacer valer nuestros derechos como consumidores financieros. Aquí resolvemos estos y otros interrogantes. También solucionar aquellas controversias que pueden suscitarse entre entidades financieras y nosotros los clientes. Atentos porque tenemos el protocolo que deben seguir para imponer sus quejas y reclamos en la materia. Bienvenidos a nuestro Bien Dateado, hoy hablando sobre el consumidor financiero. Y es que justamente usted desde ya puede comenzar a generar la conversación con nuestro espacio, el 312-487-0413, línea de WhatsApp, donde escuchamos quizás sus quejas y reclamos frente a nuestro tema del día. También, si puede escribirnos, lo hace a través de nuestra transmisión en Facebook, nos encuentra como Canal Institucional. Ahí estaremos leyéndolos en los comentarios. Y además, en minutos estaremos aperturando nuestra línea nacional para que la apunte ahí en un papelito. Es el 601-220-0707, 601-220-0707. Nos atendemos en directo. Y empezamos con esta historia porque Luis Miguel es un joven que decidió estudiar un posgrado para hacer crecer sus aspiraciones profesionales. La falta de información en las condiciones de un crédito que él solicitó le pasó factura y por lo alto. Hablamos con él y así fue como quedó envuelto en esta deuda mala. Luis Miguel es un joven que tiene un propósito en la vida: alcanzar sus logros a nivel profesional hasta lo más alto en el sector de hotelería y turismo. En ese propósito de escalar su proyecto profesional, decidió cursar para 2020 una especialización en gerencia de marketing. Sin embargo, aquí comenzaría a sortear una serie de obstáculos cuando acudió a una figura de crédito a través de su empleador para pagar su posgrado. Me matriculé en la Universidad Sergio Arboleda. Alcanzo a tomar una clase
en presencial, la especialización era toda presencial y llega pues todo este tema del aislamiento. El 25 de marzo del 2020 recibo una comunicación de mi anterior empleador en donde me indican que, siendo el turismo uno de los sectores más afectados y la empresa pues obviamente al no tener ingresos, se van a dar unas modificaciones a mi contrato laboral, pero que no me tenía que preocupar por mis temas financieros porque el banco nos había otorgado un alivio financiero, el cual era que el crédito iba a quedar congelado, es el término que ellos utilizan en el comunicado oficial, y no íbamos a tener que hacer ningún pago adicional y que los intereses y el capital de la deuda que hubiera al momento de esa congelación iban a quedar ahí quietos, inmóviles. El banco en ningún momento se comunica conmigo, siendo yo el deudor. Todo lo hicieron a través del equipo de recursos humanos y del representante legal que había en ese momento de la compañía, y ellos fueron quienes firmaron y autorizaron ese otro sí para el cambio de las condiciones de los créditos, no solo de mi crédito, sino de todas las personas, de todos los funcionarios que teníamos créditos por libranza en esa empresa. Cuando terminó la emergencia económica, social y ecológica decretada producto de la pandemia por COVID-19, los bancos decidieron retomar sus cobros y retirar ciertos beneficios a sus clientes. Luis Miguel pensó que había recibido un alivio económico para sus cuotas en las tasas de interés. Lo peor vino cuando, sin su autorización, le habrían cargado intereses del crédito congelado, rebasando su capacidad económica y elevando la deuda a una suma que nunca imaginó. La empresa lo único que dice es que no nos preocupemos. Ahí es cuando yo me llevo la sorpresa de que sí hubo unos intereses, de que hubo una causación de intereses por debajo, digo yo por debajo de cuerda o por detrás de, porque a mí en ningún momento, bajo ningún comunicado ni de mi empleador ni del banco, me notifican o me dicen de cuáles van a ser las condiciones de ese alivio financiero. No logré abonar mucho a capital y pues los intereses que corrieron fueron de aproximadamente 16 millones de pesos. Una vez interpongo el derecho de petición y posteriormente una tutela, ahí sí aparecen unos documentos firmados por los representantes legales de mi empresa y del banco, en donde están aceptando unas condiciones claramente descritas y en donde efectivamente se puede evidenciar que los intereses sí iban a seguir corriendo así el capital de la deuda estuviera congelado. La empresa cayó en una mala o en una desinformación por parte del banco. Y pues ahí caímos muchísimas personas, y quien finalmente se vio beneficiado o se ha visto beneficiado hasta el momento ha sido el banco, porque es el que ha recibido el dinero de todos esos intereses. Luis Miguel cerró su vínculo laboral con la empresa que le ayudó en el otorgamiento del crédito. Ahora tiene un nuevo empleo y tiene la oportunidad de seguir sufragando sus gastos con entidades financieras. Aún piensa interponer un nuevo recurso legal que le permita hablar por otros compañeros que vivieron una situación como la suya y así apelar por sus derechos como consumidor financiero. Antes de aceptar, antes de firmar, antes de cualquier otra cosa, antes de que les digan que todo está bien y que no hay inconveniente, que dejen todo por escrito. Documentarnos muy bien va a hacer que nuestra decisión tenga muchos más fundamentos y de que sea una decisión más a conciencia y no de pronto por la emoción de que vamos a conseguir un sueño o vamos a poder ser parte de un nuevo proyecto. Estamos en directo en este Bien Dateado en vivo, hoy hablando precisamente sobre los derechos al consumidor financiero. ¿Usted tiene preguntas, tiene dudas, quizás ha tenido problemas, quejas que le acarreen frente a nuestro tema del día? Las estamos resolviendo desde ya en el 312-487-0413. En minutos entramos a nuestro bloque de preguntas y respuestas, donde recuerde, usted tiene la palabra. Especialistas nos estarán acompañando precisamente para que usted interactúe con nuestro programa. Pues es que precisamente por décadas los bancos, las entidades financieras, se han convertido en aliados de muchos ciudadanos que se han validado o se han valido de ellos para poder satisfacer sus necesidades o incluso poder sufragar sus obligaciones. Empezamos precisamente con los números, porque según la Superintendencia Financiera y la Banca de las Oportunidades, en Colombia, el 95,5% de los adultos cuenta con al menos un producto financiero.
un 5,5% por encima de lo estimado por el Plan Nacional de Desarrollo en el 2022. Esto quiere decir que existen más de 33 millones de adultos con al menos un producto de depósito o un crédito y 1,5 millones de nuevos consumidores financieros. Lo anterior incluye además el número de productos digitales y de operaciones monetarias realizadas por telefonía móvil e internet. El depósito de bajo monto como billeteras virtuales, de dispositivos incluso electrónicos y cuentas y trámites simplificadas, pues son las mujeres quienes más lo están utilizando en la actualidad con más del 60%. Mientras tanto, las quejas de los consumidores financieros aumentaron en un 14,2% en el año 2022. Pese a las medidas tomadas por algunos bancos para frenar justamente las altas tasas de intereses de los productos, la situación inflacionaria, la falta de una mejor comunicación y una disciplina educativa, incluso con los usuarios financieros, pues esas son algunas de las razones que han llevado justamente a todas las quejas que incomodan a algunos de los ciudadanos para sufragar los pagos de los créditos y otras obligaciones. Expertos en finanzas analizan sobre cuál es el camino a seguir ante esta problemática. En la relación comercial entre el sistema financiero y los consumidores, una de las mayores dificultades tiene que ver con las altas tasas de interés y, en muchos casos, la comunicación en la socialización de los productos. Según la Superintendencia Financiera de Colombia, las principales quejas que suelen tener los consumidores del sector financiero son descuentos que para ellos suelen ser injustificados y que probablemente sea por falta de conocimiento a la hora de adquirir los productos y hacer una revisión referente a esto. Está el tema de los cobros y comisiones que se da alrededor de los productos, las fallas que se generan a veces en Internet. Estamos migrando a que la gran mayoría de entidades financieras tienen una banca digital, entonces al no funcionar trae problemas en lo que son las operaciones que en el día a día los consumidores realizamos. Fallas en los cajeros electrónicos, temas relacionados a costos de los productos y también un poco el tema de atención al cliente que se recibe por cada una de las entidades. Yo enmarcaría, pues digamos que estas diferentes quejas en dos factores principales, y es el reto que tiene el país por incrementar la educación financiera por parte de todos nosotros los colombianos, y la otra es ese reto que tienen las entidades financieras para tener una mejor comunicación de cara a los consumidores y en referencia a lo que son los productos que ofrecen. Desde el punto de vista del deudor, del consumidor financiero, pues digamos que lo que se necesita es prudencia, evaluar muy bien antes de tomar una deuda la capacidad de endeudamiento. Pues hay unas métricas pues, de cuánto podría estar dedicado al pago, al servicio de la deuda de acuerdo a los ingresos. Se habla de un 30% pues, máximo como nivel de endeudamiento, pero pues, por supuesto cada cual tiene que ser capaz de evaluar eso. Estar muy consciente del nivel de la tasa de interés que le están cobrando, ¿sí? Estamos llenos todo el tiempo de ofertas que nos hacen a través pues, de las redes y de internet, de préstamos muy rápidos, sin garantías. Esos préstamos usualmente son préstamos a unas tasas muy elevadas, muy cercanas a la tasa de usura que en Colombia se ha subido recientemente. Digamos que existe una práctica en el sistema financiero que es la compra de cartera. Esa compra de cartera, digamos, es útil cuando usted consolida préstamos que están a tasas más altas y se los vende a otra entidad que digamos que se los compra y les paga unas tasas más bajas. Eso es una posibilidad de alivio. Por supuesto hay préstamos de préstamos, ¿no? Está el préstamo de consumo, el préstamo de vivienda, el préstamo de automóvil, todos se han encarecido, pero por supuesto hay diferentes tasas y estos préstamos, digamos, de libre inversión son esos préstamos asociados a unas tasas más altas. El uso de la tarjeta de crédito, por supuesto, en este momento difiriendo las cuotas a más de uno o varios periodos, pues genera unas tasas de interés que pueden estar, por supuesto, en niveles superiores al 40%, a pesar de que recientemente pues, hubo varios bancos que dijeron que iban a bajar las tasas. En este momento estamos atravesando una coyuntura económica en la que hay una gran incertidumbre alrededor de lo que está siendo una alta inflación y un alto costo financiero. Eso traducido en un elevado
nivel de las tasas de interés actuales, que están dadas por el plan que tiene que poner en marcha el Banco de la República buscando contener esa inflación alta que estamos viviendo. Sin embargo, algunas entidades han hecho, digamos que unos planes de contingencia alrededor para apoyar al consumidor financiero y la situación económica que está viviendo el país, y han hecho una reducción en las tasas de interés. Hablan los expertos. En contexto. Protegiendo los derechos de los consumidores financieros es nuestro tema del día hoy en este espacio. Usted puede generar la conversación porque de eso se trata, de escuchar quizás las problemáticas que tenga en nuestro tema del día. El 312-487-0413, línea de WhatsApp donde ya estamos escuchando sus audios, sus preguntas por medio de notas de voz. También nos puede escribir en la transmisión que originamos en las plataformas digitales, especialmente en Facebook. Nos encuentra como Institucional TV o Canal Institucional. Interactuamos en tiempo real con todos los cibernautas y puede marcarnos a esa línea habilitada en todo el país, el 601-220-0707. Los atendemos y resolvemos sus inquietudes. Y es que justamente la Superintendencia Financiera de Colombia reportó que en el primer semestre del 2022 se recibieron más de 801.000 quejas por clientes del sector financiero. Problemas asociados a tarjetas de crédito y cuentas de ahorro son los servicios que presentaron mayores reclamos. Hoy en este Bien Dateado estamos a su servicio, estamos atentos a conocer quizás esas problemáticas que usted tiene con el sector financiero, pero sobre todo vamos a entenderlas para velar por sus derechos. Entramos a nuestro contexto donde hablamos justamente con los especialistas, por eso quiero saludar a esta hora a Sandra López. Ella es abogada tributista o tributarista mejor y está con nosotros aquí en Bien Dateado. Sandra, bienvenida, qué gusto tenerte en esta tarde. Gracias por la invitación, un gusto estar acá acompañándolos. Sandra, se trata de hacer una conversación para entender un poco más sobre el contexto de este tema que nos atañe hoy en nuestro espacio, y comienzo preguntándole cuál es el nivel de educación financiera que tienen los clientes del sistema bancario hoy justamente en el país. Bueno, Colombia es un país en vía de desarrollo, lo que implica que nos falta educarnos más en todo sentido, incluido en el financiero, pero a partir del 2009, nosotros con la ley 1398 del 2009 empezamos a tener un acercamiento más a la educación financiera, siendo este un principio de la relación entre entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y con los consumidores. Entonces, uno de los derechos de los consumidores financieros es a tener esta educación financiera que las entidades financieras nos deben proporcionar. El nivel creo que hoy en día ha mejorado mucho, ha crecido a partir del 2009. Hemos entendido un poco más de qué se trata nuestras finanzas. Vemos, por ejemplo, que el mundo digital nos ha ayudado, muchas aplicaciones que tenemos en nuestros celulares nos dicen: estos son tus gastos, estos son tus ingresos, has ahorrado tanto, que nos permite conocer en qué estado está nuestra economía actual. Y nos permiten también los bancos, a través de sus páginas, como obligación, permitir tener el conocimiento de qué deberes tenemos como consumidores, pero qué derechos también. Entonces creo que hemos mejorado en los últimos años nuestra educación financiera. Sandra, hemos visto últimamente un surgimiento de una serie de influenciadores y opinadores que ofrecen consejos en redes sociales. ¿Cómo percibe usted ese trabajo de estas personas? Bueno, realmente cada día vamos hacia el mundo digital, ¿no? Estamos emigrando. Entonces, los influencers, sin lugar a dudas, yo creo que hoy es la carrera más apetecida. Debemos ser conscientes de que al momento de influenciar debemos hacerlo con conocimiento para transmitir una información veraz. Entonces, hay influenciadores que han ayudado mucho por canal, por ejemplo, de YouTube. Es una forma muy fácil, por Facebook, por redes sociales, a que la gente conozca qué ley los protege, qué derechos, qué deberes debemos cumplir, qué deberes y responsabilidades tienen los bancos o entidades financieras al momento de otorgar un crédito, de ofrecer un servicio o un producto, y cómo conocerlo. Creo que la era digital
se ha impulsado mucho más con los influencers, quienes tienen una responsabilidad de transmitir un conocimiento veraz al momento de compartir estas opiniones hacia los consumidores. Y en esa misma línea iría también nuestra siguiente pregunta, Sandra, y es entender si considera que la digitalización del sector financiero ha mejorado la percepción de todos los consumidores. Claro que sí, porque mira que ahora con el mundo digital creo que hay inclusive más responsabilidad de las entidades financieras hacia el consumidor. ¿Y por qué? Porque la superintendencia los tiene vigilados a través de sus páginas, de la información que transmitan en canales digitales, a un punto de que en el momento en el que tú ingresas a la página de una entidad bancaria, por ejemplo, ellas tienen que tener un link directo a la superintendencia financiera, tienen que tener una parte en su página que te diga derechos, que te diga deberes, tienen que decirte en el momento de pagar en línea que están tus datos protegidos. Entonces creo que sí hemos evolucionado en los servicios que ofrecen los sistemas bancarios, claro que sí. Y frente a ese tema que teníamos antes de la pandemia, ¿considera que justamente esa pandemia abrió todo este tipo de canales para que nosotros entendiéramos un poco más la economía digital basada en estos servicios? Claro que sí, nos obligaron. Fuimos obligados a ir mucho más rápido hacia la era digital porque era imposible acudir personalmente. Entonces, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, igual que muchas otras entidades, cambiaron ese panorama de ven a la entidad a hacer tal procedimiento, entonces vamos a utilizar la página, este es el link donde podrás acudir a tu petición, queja, reclamo. Entonces nos facilitaron un poco, nos pusieron el trabajo como consumidor también de aprender a utilizar medios electrónicos. Entonces, claro que la pandemia o pospandemia hizo que aceleráramos el proceso de conocer más de nuestro sistema financiero y de poder acudir a él. Es Sandra López, abogada tributarista, acompañándonos en este Bien Dateado. Pues Sandra, muchas gracias por hacernos entender un poco más sobre este contexto. Con mucho gusto, feliz de acompañarles esta tarde. Y hoy justamente en nuestro Bien Dateado hablamos precisamente sobre protegiendo los derechos del consumidor financiero. ¿Tiene dudas? ¿Tiene preguntas? Quizás ha tenido problemas, Camila, pasa mucho también en la sociedad. Uno tiene quizás algunos problemas en la banca virtual, con las aplicaciones, a propósito de lo que decía Sandra de la digitalización. Pero pues aquí estamos, precisamente para resolver cada uno de esos interrogantes que ustedes tengan. Carlos, muy interesante conocer el contexto del sector financiero, sobre todo por el tema del avance de la tecnología y la digitalización, así como tú mencionaste. Y bueno, Carlos, ¿qué te parece si iniciamos nuevamente con esas notas de esa labor periodística que hacemos nosotros aquí en Bien Dateado? Porque es que definitivamente nosotros leer, comprender, informarnos sobre todo aquello que establecemos con las entidades financieras, pagar nuestras obligaciones de manera oportuna, conocer nuestros derechos, pero ante todo revisar y entender nuestros deberes, permite que cultive una relación justa entre las partes. Los invitamos a repasar aquellas responsabilidades que tenemos como clientes del sector financiero. Cuando se habla del sector financiero pensamos en los deberes que tienen las entidades, pero poco en los que tenemos nosotros como consumidores. Cuando un colombiano piensa en acceder a un servicio financiero, lo primero que debe hacer es investigar, preguntar, comparar, tener diferentes alternativas para seleccionar la que más le convenga de acuerdo a sus necesidades. Iniciar esa vida en el sector financiero a través de los productos más sencillos. Estos son los productos de ahorro, ¿sí? Hoy usualmente tenemos cuentas de ahorro, cuentas de trámite simplificado como pueden ser las billeteras virtuales, lo que se conoce como Nequi, DaviPlata, ¿sí? Hay otro tipo de productos también que se están generando en torno a todo este mundo digital. Entonces, digamos, lo primero es empezar por ahí, por un producto de ahorro que le permita a las personas generar una dinámica de, digamos, de control y de movimiento de recursos, de tal forma que cuando quieran acceder a un crédito, la entidad financiera pueda valorar ese historial o ese registro de información frente a ingresos, gastos, para poder otorgar un crédito. Los
principales deberes de un buen consumidor de servicios financieros es informarse muy bien de cuáles van a ser sus compromisos, otorgar la información veraz a la institución financiera con la cual va a contratar, ser muy cumplido con sus obligaciones, con las cuotas a las cuales se comprometió. El poder comparar te va a permitir a ti tener claro en qué te estás comprometiendo, qué te está ofreciendo la entidad financiera. Sí, hoy en día hay productos, la mayoría de productos sencillos de trámite simplificado que son, por ejemplo, gratuitos, ¿sí? Entonces, también revisar qué productos y servicios tienen cuota de manejo, o, por ejemplo, te cobran por un retiro, ¿sí? O qué productos son gratuitos, en fin. Toda esta posibilidad de comparar y de revisar cuál es la oferta que mejor se ajusta a mi necesidad, te permite a ti tener mucha más claridad frente a cuáles son esas condiciones frente al banco y cómo puedo yo estar en una posición no de desventaja, sino de igual, ¿no? El conocer el producto financiero que se adquiere da la posibilidad de saber los deberes que debemos cumplir, como son los seguros, las cuotas de manejo y el pago a tiempo de nuestros productos. La principal obligación que tienen las personas que tienen ya un producto con el sector financiero es, en el caso del crédito, es cumplir sagradamente ese crédito, esas cuotas que se pactaron en ese contrato. Eso va a permitir que la persona no solamente tenga tranquilidad, sino que pueda también tener una historia crediticia sana. Sí, en la medida en que la persona pueda pagar justamente su crédito como se comprometió a hacerlo, pues va a ser sujeto de crédito hacia el futuro, inclusive para otro tipo de productos un poco más, sí, pueden ampliar cupos, puede acceder, si de un crédito sencillo, puede acceder a un crédito mucho más amplio, educarnos financieramente. Sí, eso yo creo que es una responsabilidad que tenemos todos cuando vamos a acceder a un producto o a un servicio financiero, saber en qué tipo de producto es, qué condiciones tiene, para qué me sirve, cómo puedo yo apalancarme en ese producto para cumplir mi objetivo. Pero para eso se requiere educación financiera. Hay mucho contenido hoy en día que se encuentra en redes sociales, inclusive de fácil consulta. La Superintendencia Financiera tiene una página también, información que es pública, para saber precisamente cómo lograr nosotros tener un poco más de información frente a ese tipo de productos, cuál es el que mejor se ajusta a mi necesidad. Y creo que es una responsabilidad y un deber que tenemos que tener como consumidores financieros para poder tener una buena relación con el sistema. La prudencia. Antes de adquirir el servicio o que le hagan el desembolso, hacer muy bien las cuentas, que tengamos la suficiente capacidad de pago para responder por nuestras obligaciones. Es fundamental la confianza. Los colombianos somos buenas pagas y para eso la prudencia hoy es el factor determinante. Carlos, interesante conocer nuestros derechos, pero también los deberes que tenemos ante las entidades financieras para que esa relación sea justa. Carlos pregunta, ¿qué tan consciente eres tú al brindar tu información y datos personales a las entidades financieras? Pues Camila, yo creo que como todos los televidentes siempre tratamos de confiar en los bancos, en las entidades financieras al momento de abrir un CDT, un crédito, y pues ahí uno brinda todo, desde la dirección de la casa, el número telefónico, y se supone pues que ellas deben velar por la protección de esos datos, sin duda alguna. Pero ¿por qué es tan importante que estas entidades, que los bancos protejan nuestros datos? Algunas veces no se nos brinda información suficiente acerca de lo sensible y delicado que puede ser su manejo. Por eso a continuación expertos nos revelan cuál es la responsabilidad que tienen las entidades con nuestra información personal y el protocolo que deben instaurar para proteger nuestros derechos como consumidores del sistema financiero. Las entidades financieras deben estar comprometidas con la seguridad y protección de los datos personales de sus usuarios, gestionar la información a través de políticas y estándares de confidencialidad. Estos son nuestros derechos. Las entidades financieras tienen una gran responsabilidad con el manejo de nuestros datos personales, esto también debido a sus actividades económicas y comerciales que están realizando. Dentro de las principales responsabilidades que tienen es la primera, autorización para tener nuestros datos personales. Segundo, informarnos de manera clara y expresa para qué los van a utilizar. Y tercero, establecer mecanismos de seguridad de protección de estos datos personales, cuestión de que no pueda ser compartida con otros bancos sin nuestra autorización o difundidas en cualquier medio de comunicación o redes sociales. Las entidades financieras deben cumplir, entre otros, los lineamientos de la Ley 581 de 2012, conocida como Ley de Big Data,
y la Ley 266 de 2008, conocida como Ley de Veras Datos Financieros. En estas principalmente se resalta que ellas deben resguardar nuestros datos, de modo tal que no se filtren ni se utilicen para fines diferentes a los que los clientes les autorizamos. Asimismo, deberá respetarse los derechos que nosotros tenemos, tales como actualizar nuestros datos y rectificarlos. Las entidades financieras tienen varios tipos de deberes al momento de nosotros atender o solicitar cualquier tipo de reclamación. Entre ellas es responder de manera clara y oportuna. Puede ser, cuando están solicitando documentos tienen hasta un plazo de 10 días, pero si se trata de una información pueden tener hasta un plazo de 15 días. Estos 15 días pueden ser prorrogables si la entidad financiera hace un preaviso para ello. Además de eso, deben tener diferentes canales de atención para facilitar esa respuesta, tanto la respuesta como la solicitud de esa misma reclamación. Una vez tengamos la respuesta de la entidad, puede que no estemos de acuerdo con la respuesta que se dio. En este caso ya estaríamos habilitados para acudir a una autoridad gubernamental, que puede ser la Superintendencia Financiera de Colombia, en caso que los datos sean datos relativos a la información financiera, o a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando son datos de carácter personal general. Además, el sector financiero está obligado a conservar el histórico de datos de sus usuarios por un periodo no inferior a 5 años, tras haber terminado la relación con ellos. Todos tenemos derecho, primero, a autorizar la autorización de nuestros datos personales y segundo, a solicitar que se retire cualquier información que sea inexacta. Pues esto una vez se ha autorizado, ¿no? Lo primero es autorizar, pero como te decía, muchas veces esta autorización es un simple saludo a la bandera porque si quiero acceder al servicio, pues tengo que autorizar. Y si no autorizo, pues no accedo al servicio. Entonces, ya digamos, existiendo esa autorización, tengo derecho a solicitar que se rectifique esa información, a que se corrija la información inexacta y en el caso de las centrales de riesgo, a que se retire la información si la información comunicada a la central de riesgo fue errada o si ya pasó el periodo durante el cual la ley autoriza que se conserve la información, que en el, digamos, el máximo periodo de tiempo en que la ley autoriza que se conserve la información en las centrales de riesgo es de 4 años. En Bien Dateado, te orientamos. 2:33 de la tarde, en Bien Dateado usted puede encontrar pautas que le permitirán protegerse de cualquier anomalía, de cualquier mal cobro, de cualquier tipo de afectación que realicen las entidades financieras. Estamos listos para escuchar sus interrogantes, queremos orientarlos. Por eso desde ya les damos nuestros canales de comunicación donde usted puede empezar a interactuar en directo con este espacio, el 312-487-0413, en línea de WhatsApp, donde escuchamos quizás esas quejas que tenga. También nos puede escribir en nuestras redes sociales. Estamos como @institucionaltv o Canal Institucional en nuestra cuenta de Facebook. Estamos emitiendo esta señal en nuestro live y en los comentarios las leemos. Y además puede marcarnos desde ya en cualquier región del país. Si usted está en cualquier municipio o ciudad del territorio, puede marcar esa línea 601-220-0707. Entramos a este bloque de preguntas y respuestas donde generamos la conversación, donde hacemos puente justamente con los especialistas, quienes son los expertos y quienes saben del tema. Por eso le doy la bienvenida a esta hora a Darío Languado. Él es profesor de Derecho Financiero, además árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, defensor del consumidor financiero de varias entidades en nuestro país, entre otras actividades profesionales que realiza actualmente. Darío, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, doctor Darío, inmediatamente vamos a interactuar con nuestros televidentes. En nuestra línea nacional está Andrea, ella se comunica desde Bogotá. Andrea, bienvenida a Bien Dateado, qué gusto tenerte en esta tarde. Adelante con tu pregunta. Hola, muy buenas tardes. Feliz tarde, Andrea. Cuéntenos, ¿cómo le podemos colaborar? Gracias. Bueno, mi pregunta es acerca de, yo tengo una tarjeta de crédito que utilizo usualmente para realizar compras de mercado, ¿sí? Alimentos para mi hogar. La utilizo porque me ofrecen algunos beneficios o descuentos por utilizarla, pero yo siempre realizo los pagos a una cuota. Últimamente compré un televisor pues de un valor de más o menos 4 millones, pues no podía pagarlo a una cuota
lo mandé a más cuotas, a 12 cuotas, y me comencé a dar cuenta que el banco me estaba cobrando un interés sobre todas las compras, incluyendo las de una cuota. Mi pregunta es si esto es posible. Yo llamé al banco y el banco me dijo que la política de ellos era que si solamente debía una compra a muchas cuotas me iban a cobrar sobre todas las compras. Así lo hubiese mandado una cuota. Perfecto, Andrea, pues gracias por estar con nosotros. Vamos a tratar de entender, analizar este caso y sobre todo cómo podemos orientar, Darío, a nuestra televidente frente a esta situación que le pasa. Muy bien, Andrea, en principio el banco no modifica el número de cuotas en las que el usuario de la tarjeta quiere pagar cada utilización. Me explico. Si hace 10 compras y cada una de ellas las difiere a una cuota, el banco le va a hacer, digamos, 10 cargos contables en un solo contado para que la persona pague las cosas tal como quería asumir la obligación. Si una de las utilizaciones la lanza a 30 meses, 24 meses, 36, los intereses se van a liquidar sobre el saldo pendiente de la utilización que quedó diferida y las otras no se van a liquidar acumulándola con la del 24 o 36 meses. O sea, lo que el banco está haciendo, si alcanzo a entender bien, es que mezcló las utilizaciones a una cuota con la de 24 o 36 meses y esté generando una factura que de pronto no se está leyendo bien o que de pronto fue mal construida. De todas maneras, hay una alternativa muy simple para usted, es promover una conciliación, que es un servicio gratuito que prestan los defensores del consumidor financiero. Se tramita en cosa de 5, 6, 8 días y allí en un cara a cara y con ánimo de resolver las cosas sin mayor conflicto, entre el consumidor y el banco se encuentra la respuesta que el caso merece. O sea, es un caso que tiene solución y pienso que todo el mundo está predispuesto para lograrla rápidamente. Qué bueno, lo mejor es que tenga solución sobre todo. Avanzamos, 2:37 de la tarde, estamos escuchándolos además en el 312-487-0413. Buenas tardes, gracias por su programa. Quisiera saber, por favor, cómo puedo lograr que mi identidad, que tengo una tarjeta de crédito, me exoneró de cuotas de manejo durante la pandemia, pero los intereses los elevaron mucho. He estado pagando las cuotas demasiado altas, de más de 1.400.000, 1.300.000, las pago puntualmente, pero el capital no baja, solamente todo se va a intereses. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a nuestro televidente Darío. Situación que quizás le pasa a muchas personas en la actualidad. Muchísimo, realmente este es un caso muy frecuente porque las personas a veces utilizan la tarjeta para momentos de emergencia. Sí. Entonces, sin darse cuenta, van acumulando utilizaciones. Entonces van comprando un libro, luego un mercado, luego un CD, luego flores, luego otro mercado. Y cuando se da cuenta lleva 5 o 6 cargos que empiezan a ser exigibles por el banco. Entonces aquí hay una recomendación general, la da el banco, la dan los economistas, la dan los sociólogos. Todas las personas recomiendan austeridad en tiempos de dificultad. Entonces la tarjeta tiene la facilidad de que se puede utilizar casi que a cualquier hora y en cualquier lugar, pero tiene el cargo terrible, el precio terrible de la exigibilidad de la cuenta. Entonces, la tarjeta es una herramienta muy dúctil, muy ágil, pero se van acumulando las utilizaciones y a veces se generan traumatismos. Cuando las cosas llegan a mayores, cuando uno cree que el volumen de deuda no lo puede manejar, tal vez debe parar la tarjeta, hablar con el banco y otra vez, acudiendo al mecanismo de conciliación, puede hacer un acuerdo de pago para el saldo que está acumulado, pagarlo en 24 meses, 36 meses, en 18 meses, en lo que convenga. Pero cuando la deuda está creciendo mucho, lo más razonable es parar y ver qué tanta capacidad tenemos para atender la obligación que crece
sin medida y que nos puede devorar. Sin duda alguna, protegiendo al consumidor financiero. Nuestro tema en esta tarde del lunes en Bien Dateado, en esa línea que aparece en sus pantallas. Usted nos puede dejar sus preguntas, sus quejas, sus consultas. Acá los asesoramos. Buenas tardes, gracias por escucharme. Soy docente pensionado, tengo dificultad para desplazarme. Cada vez que voy a retirar al banco, los cajeros no están funcionando. Y lo que me responden allí es que que ellos no manejan los cajeros, sino es una entidad diferente. ¿Qué hago? Bueno, muchas gracias a nuestro televidente por contarnos su situación. Es un tema de cajeros, nos dice él, pero incluso mire que también lo hemos visto en las oficinas bancarias. Hay 6 cajas y finalmente terminan funcionando 2. Sí, profesor, lo que a usted le preocupa es preocupación de muchísimos usuarios que, como lo acabas de decir, no solamente son los usuarios que acceden al cajero virtual, al cajero máquina, sino los que van en el cara a cara a las ventanillas de servicio. A veces la demanda de usuarios, sobre todo en los tiempos en que se pagan pensiones de jubilación, en que se pagan impuestos o servicios públicos, en esas fechas hay como un periodo crítico. Entonces, en el caso del pago de pensiones, van cantidad de pensionados a retirar lo que les pertenece. Y en el caso de pagos de matrículas de colegios o servicios públicos, pues comparecen ante las ventanillas más usuarios de lo normal. Entonces hay como picos y valles y genera ese mal servicio. Es legalmente inexplicable, pero en la práctica es frecuente y es muy difícil superar esta cosa en el corto tiempo, porque la mayoría de operaciones se están inclinando a la virtualidad. La presencialidad se ha ido reduciendo. Eso ha hecho entonces que los bancos fortalezcan las plantas de personal que tienen formación en tecnología y fortalezcan los canales virtuales. Entonces los presenciales se han ido reduciendo, al extremo de que hay bancos en que usted puede ir en este momento y no encuentra un usuario. Claro. Está pasando en bancos como en juzgados, que usted a veces llega al piso que antes estaba lleno de usuarios y lo encuentra como desierto, porque la virtualidad ha recargado esos canales. Pero, profesor, tiene usted toda la razón, ese es un tema muy complejo, inexplicable y que es necesario que los bancos superen a través de inversiones en tecnología y que la superintendencia también tome interés, que lo está tomando en ese asunto. Y también consideramos que en pedagogía, sin duda alguna, porque hay muchas personas mayores que no saben pues todavía cómo se maneja la banca virtual, la aplicación es un tema que quizás podemos discutir más adelante. Darío, sí, es continuamos un tema, escuchando tema delicado a nuestros televidentes a esta hora en el 312-487-0413. Muy buenas tardes, muchas gracias. Para preguntar, por favor, señores, Bien Dateado, programa tan importante, ¿cómo sería para una prescripción de una deuda contraída con una entidad bancaria que ya han pasado más de 10, 11 años y para obtener paz y salvo y ser retirado de las centrales de riesgo de créditos? Muchas gracias. Muchas gracias a usted por estar conectado con nosotros en esta tarde. Bueno, varias preguntas ahí por resolver, Darío, el tema de la prescripción, cómo salir de ese reporte de las centrales de riesgo, incluso nos pregunta nuestro televidente, ¿qué puede hacer? Sí, aquí hay dos intereses que entran en juego y conflicto. Pues la más de mínima deuda exigible por un banco debe ser recaudada. O sea, la administración debe hacer el esfuerzo por recuperar hasta el último peso de lo que se le debe. No porque tenga ambiciones o apetitos desmedidos, sino porque el banco maneja dinero ajeno. Entonces la solidez del sistema en parte se basa en el recaudo y recuperación de cartera. Entonces, el hecho de que una deuda haya entrado en mora 4, 5, 6, 8 años o 10, pues desde el punto de vista civil genera prescripción de las acciones encaminadas al recaudo. Pero desde el punto de vista de la dinámica del banco, no lo libera de la obligación de perseguir el cobro. Entonces, en un proceso judicial que inicie el banco, el demandado puede excepcionar reclamando la prescripción y sin duda el juez la concede si el tiempo que ha transcurrido es el que la ley exige. Pero también existe la posibilidad de que el deudor demande al banco para que se reconozca la prescripción. La única dificultad inmensa es que para que eso ocurra se requiere proceso judicial. Tiene que haber un proceso, pero creo que a las buenas, como se dice en mi pueblo, es muy difícil que el banco deje de cobrar lo que se le debe,
porque va a tratar de presionar por todos los medios la recuperación de esa plata. Es Darío Laguado, él es profesor de Derecho Financiero, nos está acompañando en este Bien Dateado, orientando a nuestros televidentes frente a ese tema del día, protegiendo al consumidor financiero. Lo estamos tratando hoy en nuestro Bien Dateado del lunes. Nos vamos para @institucional TV. También usted puede interactuar en tiempo real en esta plataforma y justamente a través de ese Instagram nos preguntan a esta hora, Darío, el banco me suministró unas condiciones para el servicio y luego las cambió. ¿Qué hago? Esto quizás es una de las quejas más recurrentes y comunes que tienen los clientes del sector financiero, Darío. Tal vez es de las más sorprendentes, porque creo que la persona que vive esa experiencia se siente engañado, porque dice, para que yo firme los papeles, para que yo asuma las obligaciones, me ofrecieron maravillas, una tasa de interés que me pareció amable, un plazo que me pareció adecuado, unas cuotas de amortización que se acomodan a mis ingresos, y cuando yo saco el crédito, entonces el banco me las cambia. Entonces ahí la persona se siente entrampada, siente que le hicieron una maniobra y que eso, no solamente le debe causar ira, sino que le debe dar legitimación para que algo pase. En estos casos, el banco que obra de esa manera obra mal, porque tal vez la principal de las obligaciones que asume una entidad financiera es prestar los servicios en las condiciones en que lo ofreció. No es razonable ofrecerle, atraerlo al 9% y colocar el crédito al 1.5 o al 1.4. Entonces tiene toda la razón, la persona que dice experiencia tiene toda la razón para quejarse, ya sea ante la Superintendencia Financiera de Colombia, ante el Defensor del Consumidor Financiero, o como lo acabo de decir, para promover una conciliación. Y los bancos a veces que cometen errores, pues están propensos a reconocerlos, porque la idea no es generar este tipo de conflicto. Presentado la molestia en sede de conciliación, que repito es gratuita, sí. Se puede resolver, pero tienen toda la razón, eso no debe suceder y sucede con frecuencia. Sin duda alguna, 2:47 de la tarde, estamos en directo también escuchando sus preguntas en nuestra línea nacional. Ahí está Edwin, él se comunica desde la capital del Valle del Cauca, está en Cali. Edwin, bienvenido a Bien Dateado, qué gusto saludarlo. Cuéntenos cómo le podemos colaborar. Muchas gracias por el programa, excelente programa, estoy viéndolo en este momento en directo y me parece muy bien. A ver, ¿qué sucedió? Mi esposa estaba en Datacrédito y fuimos a averiguar qué sucedía y por qué entidad era que estaba en Datacrédito. Nos dijeron que era por medio del banco. Ella, pues, nos fuimos una tarde a averiguar, amablemente nos revisaron por qué ella estaba en Datacrédito en el banco. Pues obviamente estaba reportada por 500.000 pesos. Pero, ¿qué sucedió? Que ella ya no figuraba en el listado del banco. Era un error del banco, que había dejado una colilla o algo por ahí, ¿cierto?, de 500.000 pesos. Se requirió al banco que se rectificara. Se rectificó y le mandaron a ella un email diciendo que sí, que ya estaba en cero, pero todavía figura como el Datacrédito. ¿Qué se debe hacer en este aspecto? Perfecto, Edwin, muchas gracias a usted siempre por estar ahí conectado con nosotros en este Bien Dateado. Darío, ¿qué deben hacer? ¿Cuál es el proceso a seguir entonces? Don Edwin, ahí, como lo decía hace un momento, ante el error el banco corrige, pero a veces las correcciones o los ajustes no se logran rápidamente. Yo le diría que perseverar es lo razonable. Es muy aburridor pedir 2 veces lo mismo, sobre todo cuando uno tiene razón. Uno dice, si tenía razón al comienzo, ¿por qué me obligan a volver a reclamar lo que ya se me había concedido? Eso no tiene explicación, pero la solución práctica es volver a plantearle al banco el problema, y yo le aseguro, los bancos están propensos a solucionar estas cosas, porque administrar quejas es supremamente costoso y lesiona el prestigio de la entidad. O sea, ninguna entidad quiere tener clientes enojados y clientes que estén hablando mal de los servicios que prestan. Entonces hay una gran, digamos, una gran
inclinación a resolver esas cosas. La experiencia suya es también más que justa, más que la molestia, más que justa, pero le sugeriría perseverar en el arreglo y seguramente se va a lograr en breve tiempo. Y otra cosa, esto lo puede plantear a través del defensor del consumidor financiero del banco y ese defensor es aliado suyo para ese efecto. Pues Darío Laguado, él es profesor de Derecho Financiero, además árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, defensor del consumidor financiero de varias entidades. Darío, muchas gracias por haber estado con nosotros orientando a todos los colombianos con este tema. No, señor, gracias a usted. Y lo digo sinceramente en nombre también de los consumidores, porque estas cosas hay que abrirlas a la comunidad. Estas cosas a veces se quedan como en secreto. El servicio de las defensorías es un servicio gratuito. Y quejarse no es ser altanero, quejarse es ejercer un derecho. Y siempre y cuando haya una conciliación, en los mejores términos se puede hacer. En los mejores términos y sobre todo que es un acuerdo gratuito, no tiene costo. Eso es lo mejor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted por acompañarnos en esta tarde. Nosotros avanzamos en este Bien Dateado con mucha más información de servicio hoy, hablando sobre la protección de los derechos de los consumidores financieros. En Bien Dateado, te orientamos. Y para proteger a los consumidores financieros existen leyes y regulaciones que establecen sus derechos y obligaciones. Atentos si un cliente de este sector considera que sus derechos no se han respetado. Puede presentar una queja ante la entidad financiera correspondiente. De no ser resuelta, puede elevarla a la Superintendencia Financiera. ¿Cómo realizar este procedimiento? Aquí en Bien Dateado nuestro servicio es orientarlo. Por eso a esta hora quiero saludar a Víctor Manuel Pérez. Él es abogado especialista en Derechos Humanos y Derecho Público. Abogado, gracias por estar con nosotros aquí en Bien Dateado. Vale, muchas gracias por la invitación. Doctor, iniciemos esta conversación preguntándole cómo podemos solicitar al consumidor financiero ese acompañamiento a las entidades bancarias, a las cooperativas, a las corporaciones. Vale. En virtud de la ley 1328 de 2009, nos indica que toda entidad financiera debe, por normatividad, tener un defensor al consumidor. La labor de este defensor al consumidor es servir de mediador entre la entidad financiera y el consumidor financiero para efectos de aclarar dudas y conflictos que tengan con la entidad financiera, ¿verdad? Este defensor del consumidor, hay que resaltar que el concepto no es vinculante. Si el consumidor financiero no está de acuerdo con la mediación, tendría que acudir directamente a la Superintendencia Financiera. Bueno, doctor, estamos hablando sobre los consumidores financieros, estas instancias que existen e instauran los bancos para la protección. Hemos hablado a lo largo del programa acerca de los deberes, de los derechos que nosotros tenemos justamente para que haya esa unidad ante las entidades y los consumidores. Ahora, antes de terminar esta conversación, queremos algunos tips, algunas recomendaciones de su parte, doctor, para la hora de la verdad. Nosotros, ¿cómo podemos instaurar esas quejas, esos reclamos que nosotros tenemos ante las entidades financieras? ¿Cómo sería ese paso a paso a la hora de la verdad? Porque muchas veces nosotros no sabemos a dónde acudir, a dónde llamar. ¿Qué nos puede recomendar? Bueno, antes de responder a esa pregunta, quiero aclararle lo siguiente. Toda entidad financiera debe tener un manual, que es el SAC, que es el Sistema de Atención al Consumidor Financiero. Ahí encontrará todo el procedimiento y protocolo y trámites ante la entidad financiera para resolver sus inquietudes. Igualmente, si la persona no es muy versada, puede acudir ante el defensor del consumidor para que él, y está en la obligación, de explicar cómo funciona el sistema financiero. Entonces, ya pasando a la pregunta que me hace, los pasos a seguir del consumidor financiero para proteger sus derechos existen tanto en la entidad financiera como en la superintendencia. Entonces, entro a explicar en primera medida cómo se hace ante la entidad financiera. Y es, en primera instancia, ante la entidad financiera tenemos el trámite ante atención al cliente, los módulos propios que posee el banco, y estos nos pueden brindar una solución si es efectiva para nuestros intereses, y si no lo es, podemos
ante el defensor del consumidor, que debe tener toda entidad financiera por mandato de la ley, acercarnos a él y él sirve, repito, como mediador. Si esta instancia no es suficiente, no resolvió nuestro problema con el sector financiero, ya acudimos a la segunda, que es la superintendencia. Y ahí encontramos otras dos opciones, que es interponer como consumidor financiero, interponer una queja o reclamo. Una vez se haga esto, la superintendencia requiere a la entidad financiera para que dé solución a la petición del consumidor financiero, y si aún el consumidor financiero no está conforme con esta decisión, ya sí debe instaurar una demanda que se hace ante la superintendencia, y esos son jueces especializados en el sector financiero que inician, repito, con una demanda y finalizan con una sentencia. Doctor, muchísimas gracias por su valiosa información. Siempre está invitado acá a nuestra sección de servicio. Muchísimas gracias. Vale, muy gentil. Y aquí en Bien Dateado conectamos con sus inquietudes. Escríbanos al correo biendateadotv@gmail.com para responder todas esas dudas y de qué quiere que hablemos aquí en Bien Dateado. Y llegaron nuestros clasificados, ofertas de estudio y trabajo de su interés. Busque papel y lápiz, porque aquí estamos a su servicio. En Bien Dateado te presentamos ofertas de empleo y de educación. Esta oferta laboral solicitada en Barrancabermeja, Santander, te puede interesar. Está dirigida a un lanchero con conocimientos en mantenimiento a los barcos y equipo a bordo como motores, elevadores, extinguidores de incendio y salvavidas. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un lanchero con más de 36 meses de experiencia. Quien ocupe este cargo obtendrá un contrato a término indefinido y tendrá un salario de 908.526 a 1 millón de pesos. Aplica ahora y encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 344-9495. La Cámara de Comercio en Bogotá está ofertando un taller de educación financiera empresarial dirigido a todas las micro, pequeñas o medianas empresas. Los módulos son 100% virtuales y autogestionados. Se puede acceder al campus virtual todos los días de la semana durante las 24 horas del periodo de cada curso. La metodología está centrada en cada participante y adaptada para que pueda enriquecer el proceso de aprendizaje. Para más información puedes dirigirte a www.ccb.org.co y seleccionar taller en educación financiera empresarial. Esta oferta laboral solicitada en Ibagué, Tolima, está dirigida a un supervisor de vigilancia. La Agencia Pública de Empleo se encuentra en la búsqueda de un supervisor de vigilancia que se encargará de coordinar actividades con otras áreas o departamentos de la empresa, efectuar rondas periódicas a los sitios vigilados por el personal a su cargo. Las personas interesadas deben certificar como mínimo 12 meses de experiencia en las áreas mencionadas. La persona elegida para el cargo tendrá un contrato a término indefinido y un salario mensual de 1.500.000 pesos a 2 millones de pesos. Postúlate a través de www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el código 344-9470. En Bien Dateado estamos a su servicio. Los días en la empresa terminaron. Llegó la indemnización. Tu contrato ha terminado. La paga se ha completado. Pero, ¿recibiste lo justo? ¿Acaso todavía te deben este pago? En Bien Dateado te invitamos a conocer un completo ABC sobre la liquidación laboral. Conoce sobre las fórmulas y los requisitos para que puedas iniciar el trámite de esta prestación. Te contamos sobre aquellas normas y leyes que cobijan a empresas y trabajadores a la hora de reclamar este beneficio. Te orientamos sobre aquellas sanciones y tiempos en que tu empleador debe pagarte y aquellas condiciones que pueden frenar este proceso a tu favor. Tus derechos laborales están a la orden del día. Entérate al detalle y exige lo justo. Conéctate este jueves con Bien Dateado, a partir de las 2 de la tarde, en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.
Pues televidentes, Camila, conocer nuestros derechos y deberes como consumidores es muy importante, sobre todo para recibir un trato justo y poder apelar a aquellas situaciones que nos puedan llegar a afectar. Y si tienen algún problema, es mejor que vayan a un experto para que no pongan en juego su reputación financiera. Nosotros por hoy terminamos este Bien Dateado, pero los esperamos el jueves a las 2 de la tarde por la pantalla de Canal Institucional con mucha más información de servicio. ¡Feliz tarde! ¡Chao!